Vamos a desarrollar la tanga básica. Como pueden observar, es una silueta descaderada. Es una prenda que trae una pieza muy angosta en la parte posterior. Para que las prendas sean cómodas en la parte posterior necesitamos desarrollar ciertas condiciones. Entonces vamos a organizar desde el básico. Recuerden que va a ser un tiro descaderado. El semidescaderado lo teníamos, según nuestros listados de altos de tiros, lo teníamos en 17 centímetros de alto. Ahora vamos a hacerlo con el tiro de altura descaderado y por ende necesitamos, vamos a trazar una escuadra acá, necesitamos tener el alto, que en este caso van a ser los 15 centímetros. Ustedes verifiquen su listado de alturas de tiros que ya deben tener muy bien identificado. Listo. Voy a hacer la acostumbrada escuadra con la que ustedes deben arrancar todos sus planos, sus básicos, y entre más baja la altura, ¿sí? Entre más baja el tiro, ¿qué debemos hacer? Expandir hacia los costados o agrandar nuestro ancho de prenda. ¿Listo? Cadera, cintura, cadera. ¿Listo? Entonces esto debe estar sumamente claro, ese concepto. Por esta misma razón, pues no vamos a utilizar, en este caso, para esta silueta específica de la tanga básica descaderada, no vamos a utilizar el ancho de 18 que veníamos utilizando, sino de una vez vamos a darle 1 centímetro más. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestro ancho anterior era de 18, ahora lo vamos a expandir hasta 19 centímetros. Bien, la altura ya dijimos que va a ser de 15 centímetros. Perfecto. ¿Qué va a pasar en esta parte? Si ustedes se pueden fijar, anatómicamente una tanga es más reducida, ¿sí? Por decirlo así, las mujeres que tienen un tallaje arriba de la talla L, generalmente esta silueta no es muy recomendable porque hay mucho más volumen, hay ciertos gorditos, ¿sí? Estas bases, como la tanga básica, son aplicables a tallas un poco más pequeñas, ¿listo? Por la misma contextura anatómica, pero es importante que ustedes puedan desarrollar análogamente su silueta básica. ¿Listo? El acostumbrado centímetro, que ya sabemos, ¿sí? Cuánto es que le vamos a subir. Si podemos observar, estas tangas no son tan amplias de costado, ¿sí? En este caso le vamos a dar 4 centímetros de amplitud y vamos a hacer la respectiva escuadra. ¿Listo? Recuerden que es a partir del centímetro que subo, ¿listo? Voy a bajar los 4 centímetros. Entonces, voy a marcar aquí. Mi ancho de costado va a ser 4. Estas siluetas de prendas pueden colocársele cualquier tipo de elástico, ¿sí? Generalmente estos elásticos son muy planos. Son unos elásticos de tactel, obviamente con elastómero, que elongan demasiado, ¿sí? La elongación es más o menos del 185%. Entonces son prendas que en su contexto general quedan muy cómodas a nuestras usuarias. ¿Listo? Vamos a darle una medida diferente de ancho de mariposa. Ya no le vamos a dar los 3.5 centímetros del estándar que veníamos manejando, sino que le vamos a dar solamente 3 centímetros. Ya les remarco las medidas para que lo tengamos sumamente claro. Hacia abajo seguimos bajando, ¿sí? Nuestros 3 milímetros, precisamente, chicos, porque no somos totalmente anguladas. Ninguna parte del cuerpo humano es totalmente angulada. Vamos a hacer nuestra curva, ¿listo? Empatando y la repasamos con el curvígrafo. Entonces, arriésguense en hacer las semicurvas, tracemos la de cintura, ¿listo? Recuerden que nuestras manos son totalmente utilizables para hacer las curvas de los patrones en ropa interior. ¿Qué vamos a hacer?
Aquí recuerden que bajamos la escuadra, ¿sí? Los 4 centímetros son totalmente rectos. Cerremos aquí la escuadra de nuestros 15 centímetros de largo para que exista un mejor concepto de por dónde es que van a ir nuestras líneas. Recuerden que es importante hacer la semicurva en los 3 milímetros de bajada y buscar una curva que se adapte a la que ya le hemos dado a mano, ¿listo? En la pierna. Entonces vamos a buscar con los curvígrafos para que nos quede muy continua, muy pareja. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ampliar solamente 5 milímetros aquí en el costado. Entonces marquemos los 5 milímetros y vamos a darle una semicurva. Recuerden que pueden utilizar curva de cadera, ¿listo? Y prolongamos. Y aquí ya tengo el delantero de mi tanga básica. ¿Qué va a pasar? Es importantísimo que a esta tanga en la parte de las piernas coloquemos un elástico supremamente suave, ¿sí? Hay unos elásticos de 7, de 8 milímetros de ancho que son transparentes, se les dicen elástico táctil papel. Ese es el término técnico que se utiliza porque para demostrar que es supremamente suave, que elonga mucho y generalmente se le coloca en las piernas con collarín al ancho de 1/8 con recubridor. Revisar las elongaciones. Generalmente las puntadas de collarín son a 16 puntadas por pulgada. Listo, aquí les voy a repasar. Aquí subo para que tengamos supremamente claro, ¿sí? Cuáles son las medidas que estamos utilizando. Y aquí voy a salir punto 5. Marcaciones. El hilo tela, recordemos que hay un hilo tela para licra algodón, que es el que estoy marcando, y si quizás van a utilizar una microfibra de tejido tricot, utilizamos el hilo, lo contrario. Marcaciones, entonces esta es mi tanga, estamos haciendo una talla medium, esto va por 1, ¿listo? Y es la pieza del frente. Entonces revisemos muy bien, ¿listo? Desarrollemos la parte del posterior. De igual manera recordemos, estas sean, digamos que parámetros que ustedes ya deben tener sumamente claros, ¿listo? Recordemos entonces que el largo del tiro amplía 2 centímetros en la parte del posterior, ¿listo? Entonces en este caso vamos a marcar 19 centímetros de ancho y vamos a marcar 17 centímetros de largo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Entre más angosta es la tanga, voy a cerrar el recuadro, el rectángulo, para que quede sumamente claro cuál es el trabajo que estamos haciendo. Listo. En este recuadro, ¿qué voy a comenzar a hacer? Le voy a dar el mismo tratamiento a mi costado, ¿listo? Entonces en este caso subo 1 centímetro, bien, vengo y hago la semicurva, ¿listo? Vamos a medir exactamente aquí el centímetro, hago mi semicurva, verifiquen siempre cuando haya un doblez en el centro, verifiquen que no les vaya a quedar una formita subida, siempre debe estar escuadrado al menos 0.5 en este tramo. Voy a verificar los 4 centímetros de costado para que me encaje perfecto, ¿listo? Entonces recuerden, subo 1, ¿listo? Y a partir de ese es que bajo. Voy a ampliarle el 0.5 de una vez para poder hacer mi curva de costado. Verifiquen que sea en algún espaciecito en el curvilíneo, háganle una marca para que nos forme perfecto las 2 piecitas del costado. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir en 2, ¿listo?
mi parte posterior. ¿Y qué voy a hacer? La mitad, ¿sí?, nos va a servir de guía para marcar 6 milímetros de ancho. ¿Listo? Fíjense que es un espacio pequeño. Vamos a hacer esta señalización un poco más clara. Voy a dividir en dos, ¿sí? Y donde tengo la división, voy a marcar 6 milímetros, ¿listo? De ancho, o sea, en este espacio. Recuerden que si la cola es más angosta, la usuaria se va a sentir más cómoda, ¿vale? En la parte de abajo vamos a dejarle solamente de ancho, ¿sí?, 8 milímetros en esta parte, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? No necesitamos hacerle la bajada, la curva, nada, porque esta piecita va a ser muy diferente a los panties que estamos desarrollando. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar un trayecto del curvígrafo donde pueda yo subir, empatar los 8 milímetros de abajo con el punto 6, ¿listo? Y hacer una semicurva de esta manera. Fíjense que es una semicurva bien cerrada acá, y de aquí hasta acá empato a los 4 milímetros. Busco que mi curvígrafo se adapte, ¿sí?, a la semicurva que estoy organizando de esta manera, y con alguna otra ayudita para que me quede muy exacta voy a terminar de empatar. Entonces fíjense la forma, ¿sí?, que da esta prenda. Ya tenemos listas. Entonces dijimos aquí 8 milímetros, dijimos este tramo, no se vayan a confundir, este tramo 6 milímetros. Aquí tenemos de igual manera nuestros 4 centímetros, ¿sí?, tal cual el costado del frente, ¿listo? Y como es un básico, como es esta prenda la que estamos desarrollando, fíjense que la pieza posterior y el frente van al doblez. Es una prenda muy sencilla de desarrollar tanto en patrón como de confeccionar, ¿sí? ¿Cuál es la clave de las zancas? Que sean muy cómodas en esta pieza de atrás, ¿listo? Y que tenga una muy buena elongación los elásticos, los procesos de confección, para que la prenda se vea muy, muy pareja. ¿Listo? Entonces vamos a despezar, vamos a desarrollar la mariposa. Importantísimo tener en cuenta que el largo de la mariposa en esta prenda es de 9 centímetros. Vamos a marcarla. Este es mi posterior. Doblez significa que va por 1. La estamos desarrollando en talla medium, y dependiendo la tela que tengamos, en este caso, ¿sí?, vamos a indicarle el hilo tela, ¿sí?, para licra algodón. Si ustedes quieren desarrollarla en una base de tejido tricot, el hilo tela es totalmente lo contrario. Tengo ya despezado mi frente y mi posterior. Fíjense cómo queda la semicurva de la cola. ¿Listo? Voy a desarrollar la mariposa. Entonces, como todo el proceso de todos los panties para desarrollar mariposa, necesitamos ampliarle, ¿sí?, en la parte de adelante 1 milímetro de ancho. Recuerden que tengo mi espacio al doblez. Importante, la medida de largo de la mariposa en esta prenda es de 10 centímetros. Importantísimo. Voy a apuntárselos aquí, de 10 centímetros de largo. ¿Por qué no más? Porque se subiría mucho, se quitaría como el espacio y la proporción anatómica del descaderado que estamos trabajando, que son los 15 centímetros, bueno, por varias condiciones más que todo anatómicas. Le corremos el milímetro. Recuerden que al que hay que ampliarles al ancho de la mariposa, marco, ¿sí?, en donde me dé la semicurva, ¿sí?, del frente, y como la parte posterior es tan angosta, no necesitamos darle ninguna ampliación. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Simplemente marcando para revisar, ¿sí?,
cómo es que le voy a hacer la curva y que no me salgan espacios sobrantes en esta parte. Entonces, si ustedes revisan, miren lo consecuente que va a ser la curva de mi entrepierna. Entonces, verifico mariposa con un corbígrafo por donde le hice la línea inicial y este sería el resultado de mi mariposa. Recuerden que cortan por dos, una por algodón y una en la base de la tela que ustedes desean utilizar. ¿Listo? Aquí tengo entonces mis dos mariposas, interna, externa. ¿Y qué voy a hacer? Es importante que en el plano ustedes dejen alguna indicación, podemos trazarla sobre este ángulo, esta escuadra que estamos desarrollando aquí en esta parte inferior, y déjenla marcada. ¿Listo? Esta sería la base de la mariposa. Vamos a remarcarla para que los planos queden intactos, para saber en dónde está quedando, ¿sí? Por dónde es que debo cortar y sobre todo las dimensiones de esta pieza tan importante que es nuestra mariposa. Aquí saldría al doblez, recuerden, voy a hacer una marcación aquí indicando que son 10 centímetros de larga. El resto, los anchos y la construcción, ustedes ya deben poderlo desarrollar de una manera objetiva, habiendo tenido pues ya el paso a paso con todas estas siluetas análogas que estamos desarrollando. Vamos a construirlo entonces, vamos a cerrarlo para verificar la horma, los saltos y cómo quedaría ya en la usuaria. Verifiquemos la forma de nuestra prenda ya terminada, cerrada, ¿sí? Miren la continuidad de los costados, miren la parte del posterior, como se observa, ¿listo? Lo angosta que es la cola, las uniones y la parte de la mariposa frontal y sobre todo lo armónica que se ve la línea de la pierna respecto a la unión de la mariposa. Es importante por eso desde aquí aumentarle a la mariposa el espacio que ustedes ya deben tener súper claro que se le da, ¿listo? Para poder lograr una buena línea de pierna para los procesos posteriores que son confección, ¿listo? Entonces recuerden, a esta prenda le pueden colocar elástico ancho como tenemos sugerido en la silueta inicial, le podemos colocar ribete, ¿sí? Le podemos colocar un elástico muy plano de 8 milímetros, en fin, ya es como ustedes la quieran implementar. Esta es nuestra tanga básica descaderada.